Aquella mañana en la imponente ciudad de Monterrey, el destino decidió jugar una carta que nadie esperaba, poniendo a prueba el alma de una mujer que solo conocía el peso del trabajo duro y la escasez constante. Lo que comenzó como un turno más de limpieza en los fríos pasillos de un palacio de cristal y acero, terminaría convirtiéndose en la mayor encrucijada moral de su vida, llevándola de las sombras del anonimato directamente al centro de un tribunal donde su futuro pendía de un hilo. Jamás imaginó que un simple objeto de cuero olvidado en el suelo sería la llave para abrir las puertas de una justicia que siempre le había dado la espalda a los de su condición. María Elena caminaba con paso lento pero firme, sintiendo el aire fresco de la sultana del norte, rozando su rostro cansado mientras se dirigía a cumplir con su labor en el gran edificio de oficinas. Sus manos, marcadas por el uso constante de cloro y detergentes, sostenían con fuerza su vieja bolsa, ignorando que en pocos minutos se encontraría con una tentación capaz de cambiar el rumbo de su familia para siempre. El contraste entre los lujos que limpiaba y la carestía de su propio hogar en la periferia era una herida abierta, que ella sanaba cada día con una dignidad inquebrantable y un silencio que guardaba más sabiduría de la que cualquiera de esos ejecutivos podría sospechar. De repente, bajo la luz mortecina de un pasillo solitario, algo brilló en el suelo, interrumpiendo su rutina de trapos y cubetas de agua jabonosa. Era una cartera de marca gruesa, rebosante de billetes verdes y documentos que gritaban poder y fortuna. Un tesoro que para cualquier otro habría sido un milagro caído del cielo, pero para ella representaba una prueba de fuego. En ese instante, el silencio del edificio pareció volverse más pesado, mientras el eco de unos pasos arrogantes se acercaba, anunciando que la tormenta estaba a punto de desatarse sobre la humilde empleada que sostenía el destino de un desconocido entre sus dedos cajeados. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda el valor de la integridad en un mundo que a veces parece haberla olvidado, quiero pedirle un pequeño favor desde el fondo de mi corazón. Por favor, díganos en los comentarios desde qué parte de nuestro hermoso México o de qué rincón del mundo nos está escuchando en este preciso momento. Su presencia y sus palabras son el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos que buscan tocar el alma y recordarnos que la bondad aún existe entre nosotros, sin importar las dificultades que enfrentemos cada día. Muchos pensaron que María Elena simplemente guardaría el dinero y desaparecería en la oscuridad de la noche, pues el hambre y las deudas no esperan a nadie. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Nadie podía imaginar quién era realmente el dueño de esa fortuna, ni las consecuencias devastadoras que enfrentaría esta madre soltera por el simple hecho de intentar hacer lo correcto en un lugar donde la arrogancia no tiene límites. Prepárese para descubrir cómo una simple acción de honestidad pura desató una cadena de eventos que terminó con una humilde trabajadora, frente a un juez de mirada penetrante, en una cita que cambiaría su vida para siempre. El sol comenzaba a asomarse tímidamente sobre el majestuoso cerro de la Silla, tiñendo de naranja el cielo de Monterrey, mientras María Elena preparaba su café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenaba la pequeña cocina de su humilde vivienda en las orillas de la ciudad, ofreciéndole un consuelo momentáneo antes de enfrentar la dura jornada que tenía por delante. Con manos curtidas por años de esfuerzo y sacrificio, se ajustó su rebozo tradicional para protegerse del aire fresco de la mañana, un gesto que heredó de su madre y que cargaba con orgullo como un escudo de identidad. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño altar de la Virgen de Guadalupe, pidiendo con fervor protección para su camino y bendiciones para el hogar que tanto le costaba mantener. María Elena Rodríguez no era una mujer de muchas palabras, pero su presencia emanaba una dignidad que ningún uniforme de limpieza, por más sencillo que fuera, podía ocultar. A sus años, su rostro reflejaba la sabiduría de quien ha labrado su propio camino con sudor, con ojos que guardaban historias de sacrificios y una espalda que, aunque cansada, se mantenía siempre erguida ante la adversidad. Vestía su traje de trabajo, una pijama quirúrgica de color azul cielo, impecablemente limpia y planchada, demostrando que para ella la pobreza nunca fue una excusa para el descuido o la falta de amor propio. Cada arruga en sus manos contaba el relato silencioso de miles de oficinas trapeadas y ventanas pulidas, manos que extrañaban el contacto con la tierra de su pueblo, pero que ahora
luchaban por un futuro mejor. Al salir de su pequeña construcción, le dio un beso tierno en la frente a la joven Lupe, su adorada hija de ojos curiosos que aún soñaba con mundos de colores en sus cuadernos de dibujo escolares. La pequeña era su motor principal, la única razón por la que María Elena soportaba los agotadores dobles turnos y el trato gélido de quienes se sentían superiores por tener una cuenta bancaria abultada mientras caminaba hacia la parada del camión para iniciar su trayecto. La preocupación por el pago del alquiler vencido le apretaba el pecho como un nudo difícil de desatar, pero su fe permanecía inamovible. Ella sabía perfectamente que el trabajo honesto era la única herencia de valor que podía dejarle a su hija, enseñándole que la verdadera riqueza no reside en las monedas, sino en la limpieza absoluta de la conciencia. El escenario cambió drásticamente al llegar al imponente Palacio de Justicia, un edificio de cristal y mármol donde el lujo y la modernidad parecían ignorar por completo la existencia de quienes mantenían el brillo de sus pisos. Allí se encontraba frecuentemente con Mr. Harrison, un consultor jurídico estadounidense que caminaba por los pasillos como si fuera el dueño legítimo del aire que los demás respiraban, con su traje de diseñador, su reloj de marca y un maletín de cuero italiano. Harrison representaba todo aquello que María Elena no era en el poder económico desmedido, la impaciencia crónica y un desprecio absoluto por lo que él consideraba simplemente la servidumbre. Para este hombre, los empleados de limpieza eran parte del mobiliario, seres invisibles que solo servían para estorbar su paso acelerado hacia el éxito y el dinero. Fue en ese corredor de mármol frío, lejos de las miradas curiosas, donde los destinos de ambos se cruzaron de manera violenta cuando María Elena divisó aquella cartera de cuero fino abandonada en la penumbra. Justo cuando se agachaba para recogerla, el fuerte aroma del perfume caro de Mr. Harrison inundó el ambiente, y una sombra de arrogancia se proyectó de inmediato sobre la mujer. El hombre se detuvo en seco, mirándola de arriba a abajo con una mueca de asco profundo, como si la sola presencia de la trabajadora contaminara su entorno de privilegios y exclusividad. Sin siquiera preguntar o dar espacio al diálogo, soltó una carcajada burlona y le lanzó una advertencia cargada de veneno, acusándola con la mirada antes de que ella pudiera siquiera pronunciar una sola palabra de explicación. Ni se le ocurra ponerle sus manos encima a eso, mi buen, que ese objeto no es para gente de su clase, y solo terminará metiéndose en problemas legales que no puede pagar, dijo Harrison, en un español forzado y cargado de superioridad. María Elena, manteniendo una calma admirable pero con la frente muy en alto, le respondió con suavidad que solo intentaba resguardar lo ajeno para que no se perdiera. Pero el hombre no quiso escuchar razones. Él la llamó incompetente frente a otros empleados que pasaban por ahí, amenazando con llamar a la policía de inmediato si veía que ella se atrevía a tocar la cartera o cualquier otra cosa que no fuera su trapeador. El desprecio en sus palabras caló hondo en el alma de María Elena, quien sentía la injusticia quemándole por dentro mientras el consultor se alejaba riendo, convencido de que su estatus le daba derecho a humillar a quien solo buscaba actuar con rectitud. En este punto de nuestra historia, me gustaría que hiciéramos una pausa necesaria para reflexionar sobre lo que acabamos de presenciar en ese pasillo de Monterrey. Dígame con total sinceridad en los comentarios, ¿usted qué habría hecho si estuviera en el lugar de María Elena, enfrentando tanta humillación mientras sostiene una fortuna que podría salvar su casa de un desalojo inminente? ¿Cree que ella realmente merecía ser tratada con tal desprecio y sospecha solo por su apariencia física y su trabajo humilde en el edificio? Su opinión es fundamental para nosotros, pues nos ayuda a entender el valor de la justicia y la verdadera empatía en nuestra sociedad. Así que por favor, escríbanos y cuéntenos qué siente ante esta situación tan injusta. María Elena apretaba la cartera contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón mientras el peso de aquel dinero parecía quemarle las manos en medio de la soledad del pasillo. Recordó la voz áspera de su casero esa misma mañana, advirtiéndole sin una pizca de compasión que si no pagaba la renta vencida para el viernes, ella y su hija joven tendrían que dejar el cuarto donde vivían en la periferia. Aquellos billetes que ahora sostenía si decidiera quedárselos, no solo cubrirían los meses de atraso, sino que le darían a la pequeña Lupe la oportunidad de tener zapatos nuevos y comida caliente
por mucho tiempo. La tentación era un grito sordo en medio de la opulencia del edificio, recordándole que para el mundo ella era invisible y que nadie notaría si una simple afanadora tomaba lo que el destino parecía haber puesto en su camino por pura necesidad. Sin embargo, la amenaza de Mr. Harrison resonaba en sus oídos como una campana de advertencia, recordándole que el mundo de los poderosos no perdona los errores de los humildes, y mucho menos los de una trabajadora mexicana. Si el consultor cumplía su palabra y llamaba a la patrulla, ella terminaría tras las rejas sin que nadie escuchara su versión de los hechos, dejando a su hija sola y desamparada en una ciudad que no tiene piedad con los huérfanos de madre viva. Estaba atrapada entre la espada y la pared, el riesgo inminente de perder su techo si devolvía el dinero íntegro, o el riesgo de perder su libertad y su reputación si intentaba conservarlo para salvar a su familia del desalojo. La angustia se apoderó de sus pensamientos, transformando aquel pasillo de lujo en una celda imaginaria donde su integridad era lo único que le quedaba para defenderse del juicio ajeno. El tiempo corría en su contra y cada segundo que pasaba con la cartera en su poder aumentaba el peligro de ser señalada como una criminal ante las cámaras de seguridad que la observaban desde el techo. María Elena sabía que su palabra valía poco frente al testimonio de un hombre como Harrison, quien seguramente no dudaría en destruirla para reafirmar su arrogancia y superioridad ante sus jefes internacionales. La urgencia de la situación se volvió insoportable cuando recordó el rostro de su pequeña Lupe, quien confiaba ciegamente en la rectitud de su madre como el único ejemplo a seguir para salir adelante en la vida. No podía permitir que una mala decisión nacida de la desesperación económica borrara años de enseñanza sobre la honradez que con tanto esfuerzo le había inculcado en su pequeño hogar de Monterrey. A pesar del miedo paralizante que recorría su cuerpo, María Elena tomó una decisión que pondría a prueba su destino de una manera que jamás pudo imaginar en sus sueños más profundos. Guardó la cartera cuidadosamente en un compartimento oculto de su carrito de limpieza, decidida a encontrar al verdadero dueño legal, sin importar las consecuencias o los insultos que tuviera que recibir en el proceso de entrega. La sombra del desalojo seguía acechándola como un animal hambriento, y la posibilidad de una denuncia por robo era un fantasma que no la dejaba respirar, pero su fe en que el bien siempre triunfa le dio las fuerzas necesarias para continuar. Caminó hacia la recepción con el alma en un hilo, sintiendo que cada paso era una apuesta donde lo que estaba en juego no era solo la lana, sino su propia alma. Al terminar su turno, el cansancio físico era mínimo comparado con la fatiga emocional de cargar con un secreto tan peligroso en medio de un nido de víboras que solo buscaban su caída. Regresó a su casa en la periferia, donde el silencio de la noche parecía juzgarla mientras observaba a su hija joven dormir con la inocencia que solo tienen los que aún no conocen la crueldad del mundo. La presión aumentó drásticamente a la mañana siguiente, cuando un hombre uniformado llamó a su puerta para entregarle una notificación oficial que le exigía presentarse de inmediato en el juzgado principal de la ciudad. El pánico se apoderó de ella al pensar que el consultor estadounidense ya había cumplido su amenaza de acusarla y que ahora tendría que rendir cuentas ante una justicia que rara vez favorecía a los pobres. Al día siguiente, con el corazón apretado por la incertidumbre, María Elena regresó al imponente edificio de cristal antes de que iniciara su turno habitual. Se acercó a la recepción principal, donde una joven de uniforme impecable y expresión de pocos amigos la miró con una mezcla de aburrimiento y sospecha desde detrás del lujoso mostrador de granito. María Elena, con la voz un poco temblorosa pero firme, intentó explicar que había encontrado un objeto de gran valor y que deseaba entregarlo de inmediato a su dueño legal para evitar cualquier malentendido. Sin embargo, la recepcionista apenas levantó la vista de su computadora y, con un tono cargado de sarcasmo, le dijo que las personas como ella no deberían andar cargando cosas que no les pertenecen, sugiriendo que probablemente buscaba una recompensa económica que no le correspondía. La humilde mujer no se dejó amilanar por el desprecio y, recordando los fragmentos de leyes que había estudiado en los libros desechados de las oficinas, mencionó con serenidad que, según el Código Civil, el hallazgo de bienes perdidos impone la obligación de entregarlos a la autoridad o al dueño.
La recepcionista soltó una risita burlona, asombrada de que una afanadora pretendiera saber más que ella sobre procedimientos legales, y le ordenó que se retirara antes de que llamara a seguridad por estar estorbando el paso de los clientes importantes. En ese preciso momento, la figura de Mr. Harrison emergió del elevador, caminando con su habitual aire de superioridad, mientras hablaba por su teléfono celular de última generación, deteniéndose en seco al ver a María Elena en el vestíbulo. Harrison colgó la llamada y se acercó con pasos lentos, dibujando una sonrisa de suficiencia que lava la sangre de cualquiera que se cruzara en su camino aquella mañana. Entonces el consultor dijo en voz alta que era verdaderamente patético ver cómo alguien intentaba desesperadamente limpiar su conciencia después de haber sido sorprendida con las manos en la masa. Teolagi dijo frente a todos los presentes que los oficiales de policía ya estaban al tanto de los objetos extraviados en el piso de las firmas internacionales y que ninguna mentira piadosa la salvaría de las consecuencias de sus actos. María Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero mantuvo la mirada fija en el hombre, comprendiendo que la verdad era su única aliada en aquel nido de arrogancia y prejuicios. Las horas siguientes fueron un tormento de dudas para la trabajadora, quien veía sombras de patrullas en cada esquina mientras realizaba sus labores de limpieza con el alma en un hilo de angustia. Cada vez que pasaba cerca de un guardia de seguridad, sentía que los ojos de la sospecha se clavaban en su espalda, juzgándola por un crimen que no había cometido y que ella misma intentaba remediar con honestidad. Pero nadie quería escucharla. Nadie parecía ver más allá de su uniforme desgastado y sus manos curtidas por el trabajo duro, tratándola como si su pobreza fuera un sinónimo de falta de valores. La tensión en el edificio era palpable, y el rumor de que una empleada de limpieza estaba involucrada en un problema legal serio comenzó a correr por los pasillos como pólvora encendida. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar ante tal nivel de injusticia y persecución por parte de quienes tienen el poder? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho saber si cree que la honestidad de una persona debe depender de cómo la tratan los demás, o si es un valor inamovible del corazón. Dígame si piensa que María Elena debería haber dejado la cartera donde la encontró para evitarse tantos problemas, o si hizo bien en seguir sus principios a pesar de que el mundo entero parecía estar en su contra. Su opinión nos ayuda a entender mejor estas historias de lucha y dignidad que ocurren a diario en los rincones más inesperados de nuestro querido México y del mundo entero. La mañana del citatorio en el tribunal, María Elena se vistió con su mejor blusa, la que guardaba para las fiestas patronales, buscando en su apariencia un poco de la fuerza que sentía flaquear en su interior. Al llegar al Palacio de Justicia de Monterrey, el frío de los pasillos de mármol le recordó la frialdad de quienes la habían acusado sin pruebas, simplemente por no pertenecer a su círculo de privilegios. Se sentó en una de las bancas de madera, apretando su bolsa contra su regazo, mientras observaba a los abogados y jueces caminar con prisa, sintiéndose más pequeña e invisible que nunca en aquel laberinto de leyes y sentencias. El miedo a ser separada de su pequeña Lupe era un dolor punzante que no la dejaba respirar con tranquilidad en medio de tanto lujo. De pronto, la voz estridente de Mr. Harrison rompió el silencio del corredor, burlándose abiertamente de su presencia en un lugar tan solemne y cargado de importancia histórica para la justicia. Él se acercó a ella y le susurró al oído que las personas de su colonia siempre terminaban en el mismo lugar, sugiriendo que el penal de Topo Chico era el destino natural para alguien de su calaña que se atrevía a desafiar a los poderosos. Él le aseguró que ese día aprendería una lección que no olvidaría jamás y que su carrera como profesional de la limpieza llegaría a su fin de la manera más humillante posible. María Elena cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio, pidiendo a la Virgen que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde para ella. A pesar de las burlas, María Elena recordó un párrafo específico de un libro de derecho procesal que había rescatado de la basura semanas atrás, el cual hablaba sobre la presunción de inocencia y el valor de las pruebas testimoniales. Ella se puso de pie y le respondió al consultor con una calma que lo dejó desconcertado, diciéndole que la verdadera justicia no se compra con trajes caros ni con palabras ofensivas, sino que se demuestra con los hechos de una vida entera. El hombre soltó una carcajada cargada de veneno y se alejó hacia la sala de audiencias.
convencido de que su influencia y su dinero serían suficientes para aplastar la dignidad de la humilde mujer mexicana. La tensión estaba en su punto máximo cuando un secretario del juzgado salió a llamar el nombre de María Elena Rodríguez para que ingresara a la sala principal. Dentro de la sala el ambiente era pesado y formal, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz dura de Monterrey, iluminando el estrado donde un juez de mirada severa revisaba unos documentos con suma atención. María Elena caminó hacia el frente, sintiendo el peso de las miradas de los presentes, quienes la observaban con curiosidad y un rastro de desprecio, asumiendo que ya estaba condenada de antemano. Se detuvo ante el estrado, con las manos entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto, pero sin permitir que su espíritu se quebrara ante la imponente figura del magistrado. En la primera fila de los asientos, Mr. Harrison la miraba con una sonrisa depredadora, saboreando lo que él consideraba una victoria inminente sobre la trabajadora que se había atrevido a cruzarse en su camino. Antes de comenzar el interrogatorio, María Elena sacó de su bolso una pequeña fotografía de su hija joven, Lupe, y la apretó con fuerza entre sus dedos, encontrando en la sonrisa de la pequeña el valor necesario para enfrentar cualquier tormenta. Ella sabía que su testimonio era lo único que tenía para defender su futuro y el bienestar de su hogar, y que cada palabra que pronunciara debía ser tan clara y pura como el agua de los manantiales. El juez levantó la vista, clavando sus ojos penetrantes en los de la mujer, y el silencio en la sala se volvió tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared trasera. El momento de la verdad había llegado, y nadie en esa habitación podía imaginar que por detrás de aquella apariencia cansada se escondía una revelación que cambiaría las reglas del juego para todos. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y esas manos trabajadoras, había una verdad oculta que estaba a punto de estallar en medio del tribunal, dejando a todos los presentes con la boca abierta. La historia de María Elena no era simplemente la de una mujer que encontró algo perdido, sino el inicio de una transformación profunda que pondría a prueba la moral de todo el sistema judicial de Nuevo León. Quédese con nosotros, porque lo que viene a continuación no solo le sorprenderá, sino que le devolverá la fe en que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para aquellos que caminan por la senda de la rectitud y el honor. La verdadera identidad del dueño de la cartera y el propósito detrás de todo esto son algo que usted jamás podría haber adivinado en sus teorías más atrevidas. El juez don Ricardo Méndez, un hombre de cabello cano y una mirada que parecía leer las profundidades del alma, se acomodó en su silla y observó el silencio sepulcral de la sala. Con una voz profunda y pausada que resonaba en cada rincón del Palacio de Justicia, pidió que todos guardaran la compostura antes de iniciar su declaración oficial sobre el caso que los convocaba. Entonces, el juez dijo que la justicia no siempre se encuentra en los libros de leyes, sino en las acciones más pequeñas que realizamos cuando creemos que nadie nos está observando. Miró fijamente a María Elena, quien temblaba ligeramente, y luego dirigió una mirada gélida hacia el arrogante Mr. Harrison, quien aguardaba con una sonrisa de victoria el veredicto final. Con un movimiento lento y solemne, don Ricardo sacó la cartera de cuero fino que María Elena había intentado devolver con tanto ahínco y la colocó sobre el escritorio de madera de caoba. Él explicó, ante la mirada atónita de los presentes, que aquel objeto no pertenecía a ninguna firma internacional, sino que era de su propiedad personal y que contenía documentos oficiales de la presidencia del tribunal. María Elena sintió que el aire le faltaba en los pulmones al comprender que el dueño legal de la fortuna no era otro que el hombre que ahora sostenía su destino en sus manos. El silencio se volvió aún más pesado, mientras los asistentes intercambiaban miradas de incredulidad, dándose cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que aparentaba. El juez continuó su discurso, revelando que todo el incidente no había sido una casualidad del destino, sino una prueba de carácter minuciosamente planeada para encontrar a la persona idónea para una nueva vacante administrativa. Él dijo que necesitaba a alguien con una integridad inquebrantable para manejar los asuntos más delicados del tribunal, alguien que no se dejara corromper por la necesidad ni intimidar por la soberbia ajena. Don Ricardo confesó que había dejado caer la cartera a propósito, sabiendo que las cámaras de seguridad captarían cada movimiento y cada palabra pronunciada en aquel pasillo frío de Monterrey.
La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Mr. Harrison, cuya sonrisa comenzó a desvanecerse para dar paso a una expresión de puro nerviosismo y confusión, para que no quedara duda alguna sobre la rectitud de la humilde mujer. El juez ordenó que se proyectara en la pantalla principal de la sala la grabación de las cámaras de seguridad del día anterior. En el video se veía claramente cómo María Elena protegía la cartera con esmero, ocultándola de posibles ladrones, y cómo intentaba entregarla en la recepción con una honestidad que rayaba en lo heroico, pero lo más impactante fue escuchar el audio de la grabación, donde los insultos y las amenazas de Mr. Harrison quedaron grabados para la posteridad, exponiendo su verdadera naturaleza frente a sus colegas y superiores. La prueba era irrefutable y mostraba a una María Elena digna frente a un hombre poderoso que buscaba pisotearla por puro placer. Dejando al descubierto la verdad sin filtros, el murmullo en la sala se convirtió en un estruendo de sorpresa cuando todos vieron la reacción de la protagonista en la pantalla, quien incluso en el momento de mayor humillación nunca bajó la cabeza ni respondió con odio. Los abogados y secretarios presentes, que antes miraban a la afanadora con desprecio, ahora bajaban la vista con vergüenza al darse cuenta de su propio prejuicio institucional a Mr. Harrison, por su parte, se puso pálido como el papel, intentando balbucear una excusa que nadie estaba dispuesto a escuchar en ese recinto sagrado de la ley. La verdad brillaba con la fuerza del sol de mediodía, dejando al descubierto que la verdadera pobreza no estaba en el bolsillo de María Elena, sino en el corazón del consultor, que ahora temblaba de miedo. Lo que está por venir en esta sala de audiencias le va a sorprender de una manera que le erizará la piel. Así que le pido que deje su gusto ahora mismo y se suscriba a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias emocionantes. La justicia divina y terrenal está a punto de encontrarse en un clímax que le devolverá la fe en el ser humano y en los valores que nos enseñaron nuestros abuelitos desde pequeños. No se retire, porque la sentencia final de don Ricardo Méndez está a punto de ser dictada y el destino de María Elena y su pequeña hija joven está en juego. En este preciso instante, asegúrese de estar suscrito para ver cómo termina esta lección de vida que todos en México deberíamos escuchar con el corazón abierto y mucha humildad. Don Ricardo se puso de pie con una solemnidad que detuvo el tiempo dentro de aquella sala de audiencias en el corazón de Monterrey. Sus ojos, cargados de una experiencia que solo los años en el estrado otorgan, recorrieron el lugar hasta posarse con ternura en la figura de María Elena, quien aguardaba con la respiración entrecortada. Entonces el juez dijo que en toda su carrera no había presenciado un acto de honestidad tan puro y desinteresado, especialmente viniendo de alguien a quien el sistema le ha fallado tantas veces. Con un gesto de su mano, invitó a la humilde trabajadora a subir al estrado no como una acusada, sino como una invitada de honor ante la ley que ella misma había honrado con su proceder. El juez se dirigió a los presentes con una voz que tronaba como el acero contra el mármol, señalando que la verdadera justicia no se mide por los títulos colgados en la pared, sino por la rectitud del corazón. Él reveló que había estado buscando a una persona capaz de entender la esencia humana detrás de cada expediente, alguien que supiera que la ley está para servir a la gente y no para oprimirla. Don Ricardo confesó que sabía perfectamente que María Elena pasaba sus horas de descanso estudiando los libros de derecho que otros tiraban a la basura, demostrando un hambre de conocimiento y una inteligencia que superaba con creces a muchos de los profesionales que circulaban por esos pasillos. Entonces el juez dijo que a partir de ese momento el puesto de asistente administrativo de su despacho personal quedaba oficialmente ocupado por María Elena Rodríguez, una mujer cuya integridad era el mejor currículum posible. La sala estalló en un murmullo de asombro, mientras la humilde afanadora sentía que las lágrimas, esta vez de alegría pura, comenzaban a rodar por sus mejillas curtidas. El nombramiento no era un acto de caridad, sino un reconocimiento justo a su capacidad autodidacta y a su moral inquebrantable, validando cada noche de estudio bajo la luz de una vela en su pequeña casita de la periferia regiomontana. Pero la sentencia de don Ricardo aún no terminaba, pues sus ojos se clavaron con una dureza implacable en la figura encogida de Mr. Harrison, quien buscaba inútilmente una salida con la mirada. El juez le ordenó al consultor estadounidense que se pusiera de pie de inmediato, recordándole que en territorio mexicano la dignidad de un trabajador se respeta
por encima de cualquier cuenta bancaria extranjera. Él le advirtió que su comportamiento discriminatorio y sus falsas acusaciones constituían una falta gravísima, que no quedaría impune bajo su supervisión, pues la arrogancia no tiene lugar en una institución que busca la equidad para todos sus ciudadanos sin distinción alguna. Con un tono que no admitía réplicas, el juez exigió que el hombre del traje caro ofreciera una disculpa pública y formal a María Elena en ese mismo instante. Frente a todos los testigos presentes, Harrison, con el rostro encendido de vergüenza y el orgullo herido, tuvo que tragar su soberbia y balbucear unas palabras de arrepentimiento que apenas se escuchaban en el silencio de la sala. Él le pidió perdón a la mujer que minutos antes había despreciado, reconociendo ante la autoridad máxima que sus prejuicios lo habían cegado por completo. La humillación pública que el consultor intentó imponer a la trabajadora se volvió contra él de una manera poética y contundente, dejándolo pequeño ante la grandeza de alma de su víctima. Don Ricardo añadió que, si Harrison no cambiaba su actitud de inmediato, iniciaría un proceso por desacato y discriminación que pondría fin a su estancia laboral en el país de forma definitiva. El consultor, derrotado y sin el respaldo de sus influencias, guardó silencio mientras María Elena lo observaba con una mirada llena de paz, sin rastro de rencor, pero con la firmeza de quien sabe que su valor ha sido finalmente reconocido. Fue un momento de justicia poética donde los papeles se invirtieron, demostrando que el poder real emana de la verdad y no de la posición social o el dinero acumulado en bancos extranjeros. El clímax de la jornada llegó cuando el juez entregó a María Elena su nueva identificación oficial, un carnet que la acreditaba como parte fundamental del sistema judicial de Nuevo León. La imagen de la mujer sosteniendo el documento con sus manos trabajadoras fue un golpe visual que conmovió hasta los guardias de seguridad más endurecidos del edificio. Aquel pasillo de cristal, que antes parecía un laberinto de miedos y desprecios, se transformó de repente en un camino de luz y esperanza para una familia, que solo pedía una oportunidad para demostrar su valía. La justicia había bajado de su pedestal para abrazar a quien más lo necesitaba en un acto de redención absoluto. Finalmente el juez ordenó que se levantara la sesión, pero antes de retirarse, se acercó personalmente a María Elena para estrechar su mano con un respeto profundo que ningún ejecutivo le había mostrado jamás. Él le aseguró que Monterrey necesitaba más personas como ella, capaces de proteger la honestidad incluso cuando el hambre apretaba, y le prometió que su nueva oficina ya estaba lista para recibirla. María Elena, con la frente en alto y el rebozo bien puesto, caminó hacia la salida sintiendo que el peso del mundo se había desvanecido, lista para iniciar el capítulo más brillante de su vida junto a su amada familia. Estoy escribiendo el bloco 7 al salir del Palacio de Justicia. María Elena sintió que el aire de Monterrey nunca había tenido un sabor tan dulce y refrescante, como si la ciudad misma celebrara su victoria sobre la injusticia. Caminó con pasos decididos hacia la parada del camión, pero esta vez su mirada no buscaba el suelo por la timidez, sino que se alzaba hacia las montañas con una confianza renovada. En su bolso, junto a la fotografía de su hija joven, ahora descansaba el contrato que aseguraba no solo un techo digno, sino la posibilidad de que la pequeña Lupe tuviera todas las oportunidades que a ella le fueron negadas. La noticia de su honestidad comenzó a circular entre sus antiguos compañeros, quienes la saludaban con un respeto que antes era solo un sueño lejano. Al llegar a su humilde hogar en la periferia, María Elena encontró a su hija joven, esperándola con la curiosidad dibujada en su rostro inocente, sin saber que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Ella abrazó a la pequeña con una fuerza que desbordaba todo el amor acumulado durante años de privaciones y sacrificios silenciosos en las sombras. Entonces ella le dijo a su pequeña que ya no tendrían que temer al frío de la incertidumbre ni a las amenazas de desalojo, porque la bondad de su corazón les había abierto una puerta que nadie podría cerrar. Madre e hija lloraron juntas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, celebrando que la honradez de una mexicana humilde había vencido al gigante de la arrogancia extranjera. Esa noche, frente a su pequeño altar de la Virgen de Guadalupe, María Elena encendió una veladora nueva para agradecer por el milagro de haber sido vista cuando se sentía invisible para el mundo. Entendió que su hábito de leer los libros desechados
no había sido una pérdida de tiempo, sino una preparación divina para el momento en que su conocimiento y su moral serían puestos a prueba por el destino. La recompensa no era solo el salario o la posición, sino el orgullo de poder mirar a su hija a los ojos y decirle que nunca, bajo ninguna circunstancia, el dinero debe ser más importante que la limpieza de la propia conciencia. La paz inundó su pequeña vivienda, convirtiéndola en un palacio de valores donde la dignidad era la reina absoluta de cada rincón. La historia de María Elena Rodríguez se convirtió en una leyenda urbana en las calles de Monterrey, recordándole a cada trabajador que su labor tiene un valor sagrado que nadie tiene derecho a pisotear. Ella comenzó su nueva labor en el tribunal con la misma dedicación con la que antes limpiaba los pisos. Pero ahora sus manos ayudaban a redactar documentos que buscaban la equidad para otros humildes. Sus antiguos compañeros de limpieza la veían pasar y encontraban en ella una inspiración, una prueba viviente de que la fe y la integridad pueden mover montañas y derribar los muros de los prejuicios más antiguos. La verdadera riqueza de México, comprendió ella, reside en su gente trabajadora que se levanta cada día con la frente en alto y el corazón dispuesto a hacer lo correcto. En aquel día memorable, todos los que presenciaron el juicio aprendieron una lección que resonaría en sus vidas por mucho tiempo. La verdadera grandeza no se viste de seda ni se compra con dólares. La moral de esta historia es clara y poderosa para todos nosotros. La honestidad es un tesoro que no tiene precio, y el carácter de una persona se revela plenamente cuando cree que nadie está mirando sus acciones. La verdadera justicia no se deja guiar por las vestiduras ni por el estatus social, sino que busca con lupa la rectitud del alma y la pureza de las intenciones en cada ser humano. Nunca subestimes a quien parece humilde, pues detrás de esa sencillez puede esconderse el espíritu más noble y sabio que jamás hayas conocido en tu camino. Y usted, mi querido amigo, ¿qué enseñanza le deja esta historia de fe, lucha y recompensa en el corazón de nuestro México querido? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, porque quiero leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado las fibras de su corazón en este día. Si esta historia de María Elena le conmovió y le recordó que la justicia aún es posible cuando actuamos con rectitud, por favor, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y dignidad. No olvide que cada vez que compartimos valores, estamos ayudando a construir un mundo más justo para nuestros hijos y nietos, donde la honestidad sea siempre el camino a seguir. Recuerde que no importa cuán oscura sea la noche o cuán poderosos parezcan los que intentan humillarnos, la luz de la verdad siempre encuentra una rendija por donde filtrarse y deslumbrar a los soberbios. María Elena nos enseñó que ser pobre de bolsillo no significa ser pobre de espíritu, y que la educación y los valores son las herramientas más poderosas para transformar nuestra realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y por ser parte de esta comunidad, que valora las historias que realmente importan, las que nos hacen mejores personas cada vez que las escuchamos. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo que los milagros ocurren cuando la preparación se encuentra con la oportunidad y la decencia innegable